O sea, imagínate que vas manejando por una ruta que conoces de memoria. Ujú. Y de repente baja una niebla tan, pero tan espesa que parece que podés cortar el paisaje con un cuchillo. Te quedas ciego, claro. Exacto. El tablero del auto te empieza a encender luces de alerta que nunca viste y vos sabés a dónde vas, el destino está claro, pero el camino y el vehículo parecen, digamos, hablar idiomas distintos. Es una desesperación. Totalmente. Esa misma sensación de desorientación, de tener los sensores al máximo para no chocar, es la que define el intento de procesar la realidad hoy. Tal cual. Así que bueno, arrancamos con este análisis a fondo, esta inversión profunda en la jornada, con el enfoque de panorama de noticias en Ahora Misiones. Sí. Pasan por encima. Es que si no, no entendés nada. Claro, la idea es descifrar cómo estas decisiones macroeconómicas, políticas y hasta climáticas impactan en la rutina de todos los argentinos y muy especialmente de los misioneros. Y mira, el punto de partida ideal para entender ese contexto es, de hecho, mirar las condiciones físicas que nos rodean acá en la provincia en este mismo instante. Sí, porque hace un frío bárbaro. Totalmente. Misiones amaneció bajo un sistema de alta presión muy, muy marcado. Meteorológicamente hablando, la alta presión actúa como una especie de tapa invisible. Ah, mirá. Claro, una tapa en la atmósfera que impide la formación de nubes, digamos, y eso genera noches súper despejadas. Pero al no haber nubes, el frío se siente más. Exacto. Esa falta de nubosidad hace que el calor acumulado en el suelo durante el día se escape rapidísimo al espacio durante la madrugada. El resultado de esa mecánica es un enfriamiento pero drástico de la superficie. Claro, por eso veía hoy temprano registros de apenas 5 grados en zonas como San Pedro. 5 grados, sí, una locura para nosotros. Y fíjate que por la tarde la temperatura va a subir a unos 19 grados en El Dorado. O sea, amplitud térmica a full. Salís con la campera gruesa a primera hora y después no sabes qué hacer con ella. Tal cual. Pero ojo, que ese mismo fenómeno de enfriamiento superficial es el que genera un factor de riesgo altísimo en las rutas hoy. Ah, la alerta por la niebla. Sí, alerta vial crítica. Al enfriarse tanto el aire cerca del suelo húmedo, la humedad se condensa y forma estos bancos de niebla por radiación. Que es peligrosísimo. Totalmente. Hay una alerta muy seria sobre la Ruta Nacional 12. Afecta severamente la visibilidad en el corredor que va del kilómetro 1326 al 1472. Básicamente el tramo entre Posadas y Puerto Rico. O sea, una ruta recontratransitada. Exactamente. Y para el laburante que sale a la ruta de madrugada o muy temprano, comprender este fenómeno es vital. Sí, las recomendaciones de siempre, pero que hay que repetir. Bajar drásticamente la velocidad. Luces bajas siempre. Ampliar la distancia de frenado y, por favor, evitar cualquier detención en la banquina. Eso es clave. No se queden en la banquina. Y bueno, esa misma densidad que vemos en las rutas, parece que se traslada al ámbito de los servicios públicos y la política local. Sí. Hay un contraste muy evidente hoy en Misiones. Totalmente. Por un lado, tenemos a la provincia como escenario de la Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Salud. Sí. Hay bastante movimiento. Y organizaciones como la CPA Autónoma, la Red de Salud Mental Comunitaria y el equipo misionero de Derechos Humanos están marchando hoy. Van hacia el Ministerio de Salud Pública, claro. Exacto. En el marco de un paro de 24 horas del personal sanitario. O sea, el núcleo de este reclamo expone una tensión estructural sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Sí, pero fíjate que en paralelo, la maquinaria estatal, digamos, despliega mecanismos compensatorios inmediatos en el territorio. Para atajar los penales, digamos. Tal cual. Hoy, por ejemplo, se ejecuta el operativo itinerante Ahora Gas en Alem y operativos integrales de salud en la Chacra 247 y en la Escuela 527, ahí en Posadas. Es como el Estado provincial compensando la falta de respuestas a nivel macro con estas intervenciones micro bien territoriales. Es apagar incendios a nivel local. Y esa necesidad de ordenar el territorio también se está viendo en el plano legislativo. Un movimiento fuerte que cambia las reglas del juego acá. ¿El proyecto de Rovira? Exacto. El diputado provincial Carlos Rovira acaba de presentar un proyecto para reformar el sistema electoral de Misiones. Y es un tema que trae mucha tela para cortar. Totalmente. La iniciativa mantiene la polémica ley de lemas para los municipios, pero, y acá está el cambio, establece un límite máximo de 4 sublemas por espacio político.
Además de fijar por ley que las elecciones provinciales deben realizarse siempre entre el 31 de enero y el 31 de mayo. Claro, bueno, detengámonos un segundo en la mecánica de la ley de lemas para entender el impacto, porque no es un detalle menor. No, ni hablar. Vos pensá que el sistema de lemas funciona como una gran primaria y una elección general, o sea, todo en el mismo acto, el mismo domingo. Todos contra todos, y al mismo tiempo dentro del mismo partido. Exacto. Múltiples candidatos, que son los sublemas, compiten en la calle traccionando votos barriales. Ujú. Y al final del día, todos esos votos de los sublemas se suman o se embudan hacia el candidato más votado de ese mismo partido, que sería el lema. Lo que siempre generaba esas boletas sábanas interminables en el cuarto oscuro. Una oferta electoral caótica. Llegabas a tener decenas de sublemas por municipio. Entonces, limitarlo a 4 es, digamos, una poda quirúrgica. Limpian la mesa. Totalmente. Mantiene intacta la maquinaria de recolección de votos en el territorio, que es obvio la fortaleza del oficialismo, pero depura la oferta para evitar esta fragmentación extrema que mareaba a cualquiera. Sí. Pero, a ver, hay otro componente en ese proyecto que me llama la atención. Lo de blindar el calendario. El desdoblamiento por ley. Claro, o sea, obligar a que Misiones vote sí o sí entre enero y mayo. Eso significa desacoplar definitivamente la discusión provincial de la nacional. Ujú. Y parece, no sé, te pregunto, un mecanismo diseñado específicamente para que las crisis de los presidentes o la volatilidad del país no te contamine la disputa por las intendencias y la gobernación local. Y es una estrategia de aislamiento político pura y dura. Al separar el calendario, vos lográs que el votante llegue a la urna pensando exclusivamente en si le arreglaron la calle, en la gestión del intendente o del gobernador. Sin la cara del presidente de turno en la boleta traccionando para bien o para mal. Exacto, sin esa influencia. Se provincializa el debate en un 100%, lo cual es una herramienta de supervivencia vital cuando el escenario nacional muestra niveles de volatilidad extremos como los de ahora. Y hablando de esa volatilidad nacional, la disonancia entre las cifras de la macroeconomía y la realidad de nuestro bolsillo está llegando a un punto de quiebre absoluto. Sí, los dos relatos que chocan. O sea, para entender la economía argentina de hoy, vamos a imaginar que el país es un auto. A ver, Un auto cuyo motor estaba al borde de fundirse por sobrecalentamiento. la hiperinflación. Exacto, esa temperatura altísima. Entonces, los mecánicos deciden que la única forma de bajar esa temperatura es drenar casi todo el combustible del tanque. Secar la plaza. Tal cual. Y efectivamente, el termómetro baja. O sea, el presidente Javier Milei celebra que se eliminó el 95% del cepo cambiario y las encuestas de Jacobe le dan un 35,9% de imagen positiva. Que es un piso de tolerancia bastante más alto que el 16,5 que tenía Mauricio Macri en una etapa similar. Exactamente. O sea, la temperatura bajó, sí. El tablero marca menos fiebre. Pero el auto se quedó sin fuerza para avanzar. Claro. Esa es la contracara del ajuste monetario, digamos. La reducción de la inflación se logró secando la plaza de pesos, pero a costa de licuar ingresos y paralizar el consumo. ¿Qué es lo que siente la gente en el supermercado? Y si observamos los datos recientes del Observatorio de la Uva CONICET, mirá, la radiografía social es durísima. ¿Qué dicen los números? Una familia de 4 personas en el área metropolitana de Buenos Aires necesitó en mayo casi 250.000 pesos exclusivamente para cubrir las tarifas de luz, gas, agua y transporte. ¿250.000 pesos solo para prender la luz y viajar? Solo para eso. Esto representa un salto interanual del 50% en el peso de los servicios sobre el salario. Es insostenible para un sueldo promedio. Y la consecuencia directa es que la morosidad, o sea, la gente que deja de pagar sus deudas familiares, trepó al 11,2%. Es altísimo. Un índice que, te digo, superan los peores momentos de la pandemia. Sí, totalmente. Y la diferencia es que, en la pandemia, los cuadros tarifarios estaban congelados y tenías redes de asistencia como el IFE. Hoy, las tarifas están liberadas y los ingresos estancados. Claro. O sea, la clase media está pagando el supermercado y la luz reventando los límites de las tarjetas de crédito. Tarjeteando la comida. Asumiendo tasas de interés altísimas solo para cubrir gastos corrientes. Es una locura. Y ante este escenario de asfixia financiera en las casas, la respuesta del Banco Central define con mucha claridad el modelo ortodoxo que rige hoy. ¿Qué dijo Bausili? Santiago Bausili fue súper contundente.
Descartó de plano cualquier tipo de salvataje estatal para las familias endeudadas. O sea, arréglense como puedan. Su argumentación se basa en la no intervención. Él sostiene que, si los bancos otorgaron créditos que ahora entran en mora, tienen que ser las propias entidades financieras las que absorban esas pérdidas o reestructuren el riesgo. Qué frialdad técnica ante un drama social. Es que es un enfoque donde el Estado se retira por completo de su rol de amortiguador social. Se delega en el mercado la resolución de una crisis de ingresos que es fenomenal. Y ese retiro del Estado genera fricciones que ya están explotando por todos lados. Sí, en todos los frentes. No solo en el ámbito de la salud, con la marcha federal que hoy cruza el país desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo y las réplicas en Rosario, Córdoba, Jujuy. Todo por los recortes presupuestarios. El ajuste tensiona hasta el marco legal. Totalmente, porque el juez federal Vaca Narvaja acaba de emitir un fallo de urgencia dándole 72 horas al PAMI. 72 horas, nada. Para que normalice las prestaciones por discapacidad. O sea, el mecanismo de cadena de pagos del Estado a los prestadores se cortó. Y cuando pasa eso, la farmacia, la clínica, te suspende el servicio. Y dejas a los sectores más vulnerables sin cobertura médica de un día para el otro. A esa tensión en salud, hay que sumarle el conflicto por los subsidios energéticos que hablábamos antes. En el Congreso avanza fuerte la discusión para recortar el régimen de la zona fría. Eso es un tema súper sensible. Para comprender su impacto, hay que entender cómo funciona el mecanismo, ¿no? Es una ley que aplica un descuento, un coeficiente reductor, en la tarifa de gas, para aquellas regiones del país donde hace mucho frío y necesitas consumir más para calefacción. Claro, el sur, partes de la zona centro. Eliminar este beneficio afecta directamente a unos 3 millones de hogares. Un montón de gente. No es un simple aumento de tarifa, o sea, es quitar el escudo que impedía que el consumo extra del invierno te multiplique la boleta por 5. Me imagino a los gobernadores cómo deben estar. Y el gobernador de Córdoba, Martín Yarriora, definió esto como un golpe directo a 2 millones de cordobeses. Marca, digamos, una resistencia fuerte de los mandatarios provinciales ante la poda de fondos nacionales. Claro, y vos fíjate la disonancia, una exigencia de austeridad hacia la población que paradójicamente choca de frente con el comportamiento de algunos funcionarios. El tema de la narrativa. Te genera una crisis de narrativa interna tremenda. Hubo una investigación periodística del portal El Diario AR que expuso al jefe de gabinete, a Manuel Adorni. Sí, lo leí. Un viaje a Uruguay, justificado como, entre comillas, estrictamente familiar, que incluyó una cena en la exclusiva Trump Tower de Punta del Este. ¿Sabes cuánto costaba el cubierto? ¿Una fortuna? $1,000. $1,000, qué locura. $1,000 el cubierto. Y el empresario Rolando Rosenblum admitió haber pagado el lugar del funcionario en esa cena, digamos, de camaradería. Complicado. Y a esto sumale que el hermano del vocero, el diputado provincial Francisco Adorni, tuvo que rectificar su declaración jurada de apuro para incorporar una herencia de 21 millones de pesos. Claro, o sea, más allá de la discusión sobre la ética de aceptar invitaciones de empresarios de $1,000, el verdadero peso de estos episodios reside en cómo te fracturan la alianza de poder dentro del mismo gobierno. Tal cual. Por algo salió Villarroel a despegarse. La vicepresidenta Victoria Villarroel, en una demostración clara de autonomía, se distanció públicamente desde Rosario. Exigió que Adorni presente su declaración jurada de forma transparente y remarcó algo clave. Dijo, yo no participo del Ejecutivo. Me lavo las manos, digamos. Es que cuando el relato fundamental de un gobierno se basa en el esfuerzo colectivo, en el suframos hoy para estar mejor mañana. El famoso no hay plata. Exacto, el no hay plata. Cuando basas tu relato en eso, cualquier ostentación o falta de transparencia en la cúpula actúa como un ácido directo sobre la credibilidad del ajuste. Es que indigna mucho, obvio. Y el ruido no se limita solo a estas cenas en Uruguay. Hay una controversia de proporciones, te diría, históricas, escalando en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay. Sí. Es el gran tema económico subterráneo. Estamos hablando del corredor fluvial por donde sale casi el 80% de las exportaciones agroindustriales del país. O sea, los dólares entran por ahí.
Totalmente. Y una fundación acaba de denunciar un presunto direccionamiento en la futura licitación del dragado y balizamiento. Apuntan directamente a los Caputo, ¿no? Apuntan a funcionarios cercanos al Ejecutivo, a los Caputo y a la empresa belga Jan de Null. Acusan que el pliego está básicamente diseñado a medida, calculando un perjuicio potencial de $7.000 millones. Es muchísima plata. Mira, el dragado de la hidrovía es quizá el negocio logístico más estratégico que tiene el país hoy. O sea, el que controla la profundidad del río controla el peaje. Ujú. Y por ende, el costo logístico de cada tonelada de soja o maíz que Argentina le vende al mundo por los próximos, 10 años. O sea, condicionas todo el comercio exterior. Todo, si el proceso licitatorio nace bajo sospechas de cartelización, lo que está en juego no es solamente un contrato de obra pública más, es la competitividad exportadora entera de la nación. Tremendo. Y esto encima se enlaza con un debate de soberanía, con el plano militar. Sí, por el anuncio del Comando Sur. Claro, esta alianza que le permitiría al Comando Sur de Estados Unidos patrullar el mar argentino por los próximos 5 años. Que es un cambio de paradigma profundo, muy profundo, en nuestra doctrina de defensa y soberanía marítima. Y mientras pasa todo esto arriba, digamos, la tijera sigue cortando abajo. Todos estos recortes de fondos nacionales, las disputas de poder, impactan de lleno en las provincias. El interior está crujiendo. El mapa federal muestra fisuras gravísimas. Fíjate el tejido productivo de Santa Fe, que perdió cerca de 8.500 empleos registrados en el sector industrial solo desde finales de 2023. Y obras paradas por todos lados. Obras de infraestructura clave paradas, plantas potabilizadoras en la capital provincial y en Granadero Baigorria totalmente frenadas porque se cortaron las transferencias de Nación. Es que el mecanismo de colapso en las provincias es bastante lineal, ¿viste? Cuando el Estado Nacional lleva a cero la obra pública, las empresas constructoras suspenden al personal inmediatamente. Automático. Automático. Esos trabajadores dejan de consumir en el comercio local, lo que resiente la recaudación de ingresos brutos de la provincia. Y la provincia se queda sin margen para ayudar a los municipios. Es un efecto dominó perfecto. Tal cual. Y en Córdoba lo ves clarísimo con el transporte público. Al suspenderse el Fondo Compensador Nacional, que subsidiaba directo el boleto, los empresarios dicen, bueno, ya no podemos sostener los pasajes sin cargo para los sectores más vulnerables. Claro, o lo paga la provincia o lo paga el usuario. Y siempre lo termina pagando el usuario. A ese descalabro sumale, te digo, tramas judiciales súper oscuras. Ah, lo de la clínica en Córdoba. Sí, los procesamientos por trata de personas en subrogación de vientre descubiertos en esta clínica, Fecundart, donde básicamente la vulnerabilidad económica de las mujeres era explotada para mercantilizar gestaciones. Un espanto. Y en otras provincias la conflictividad es puramente institucional y laboral. Chaco, por ejemplo, hoy enfrenta un caos judicial tremendo por la intimación a docentes para forzarlos a jubilaciones compulsivas. Jubilaciones compulsivas, claro. Mientras que en Entre Ríos, la paritaria docente se cerró por decreto, directo, ante la falta de recursos. Y ni hablemos del norte profundo. En Formosa la tensión escaló al punto que un senador oficialista, Paul Troni, presentó un proyecto para intervenir federalmente en la provincia. Sí, buscando desplazar toda la estructura de poder local usando atribuciones del Congreso Nacional. Una jugada fuerte. Semejante nivel de selección social, económica, institucional. La gente necesita imperativamente una vía de descompresión. Y ahí es donde entra el fútbol. Obvio, en la estructura cultural nuestra, el fútbol funciona históricamente como ese amortiguador, ese espacio donde la inflación se pausa por 90 minutos. Totalmente. Y por suerte las competiciones continentales están en su fase crítica, nos dan de qué hablar. Te dan un respiro. La Copa Libertadores y la Sudamericana, bueno, dejando de todo, vimos la exhibición en la goleada 4-0 de Rosario Central, que se acomoda re bien para los octavos. Muy buen partido de Central. Y la tensión contenida en ese empate de Boca Juniors ante el Cruzeiro en Brasil. Se sufrió. Se sufrió. La contracara, obvio, es la eliminación de Riestra y Barraca Central, que no lograron sostener el ritmo. Pero hoy hay una agenda a puro pulso. Hoy hay partidazos. Lanús viaja a sufrir la falta de oxígeno en la altura frente a la Liga de Quito.
San Lorenzo tiene, diría, un duelo de ajedrez en Brasil contra Santos. Ujú. Y River Plate recibe al Red Bull Bragantino en un Monumental que va a estar expectante y muy cruzado por este rumor de que quieren incorporar a un arquero nuevo de experiencia. Sí, sí. Pero fíjate que el deporte profesional también es un reflejo de las urgencias y la locura del país, ¿eh? Por lo del ascenso, Claro. El campeonato de ascenso, la Primera Nacional, expone una voracidad que destruye cualquier planificación. todo para allá. Todo ya. Se acaba de confirmar el despido de Juan Vita como director técnico de Güemes, de Santiago del Estero, después de dirigir solamente 13 fechas. 13 fechas es nada. Y el dato demoledor es que Vita es el entrenador número 22 en ser destituido. 22 técnicos echados. 22, en apenas un tercio de lo que va del torneo. Es que el modelo de negocios de estos clubes depende vitalmente de los ingresos por tele, ventas o un eventual ascenso. Claro, al primer indicio de malos resultados, el riesgo de descenso te amenaza con la quiebra del club. Y eso empuja a los dirigentes a eyectar técnicos para, no sé, generar un choque anímico, pulverizando cualquier proyecto deportivo. Es la inestabilidad institucional hecha deporte. Todo atado con alambre. Tal cual. Y bueno, de esa inestabilidad local tenemos que cruzar las fronteras para entender cómo se está reescribiendo el tablero geopolítico. Porque, la región está literalmente en llamas. Bolivia está en una situación muy delicada. Sí. La situación en Bolivia tiene una gravedad institucional extrema. Tenés protestas masivas, bloqueos de rutas pidiendo que renuncie el presidente Rodrigo Paz, Sí. un saldo que ya supera los 127 detenidos, y encima el gobierno acudiendo a la OEA para denunciar lo que ellos llaman intentos de desestabilización por facciones opositoras. Y acá lo determinante para Argentina es cómo este conflicto nos involucra mecánicamente a través de estas alianzas regionales. Por lo que dijo Evo Morales. Exacto. El expresidente Evo Morales encendió todas las alarmas al denunciar la gestación de lo que él llama un Plan Cóndor 2026. ¡Qué título fuerte! Articulado, dice él, por el eje conservador de Washington, liderado por Trump. La acusación directa es que el actual gobierno argentino habría facilitado armamento y material antidisturbios para reprimir en Bolivia. Igual que en 2019. Exactamente. Evoca esas mismas acusaciones que pesaron sobre la administración de Macri en 2019. Sugiere una coordinación regional represiva. ¿Y las esquirlas de esas declaraciones de Evo, impactaron de lleno en Bogotá? Sí, Petro no se guardó nada. Nada. El presidente colombiano Gustavo Petro usó una retórica de máxima tensión y comparó este supuesto apoyo argentino con la asistencia militar que la Alemania nazi le brindó a Franco en la Guerra Civil Española. Fuerte. Utilizar esa analogía histórica en diplomacia representa una fractura profundísima en las relaciones bilaterales y te evidencia la polarización de la región. Una polarización que se replica en todo el mapa, ¿eh? En Ecuador acaban de levantar un toque de queda militarizado que dejó casi 3.000 detenidos. ¿3.000 detenidos? ¡Wow! Evidenciando un modelo de seguridad de mano dura, a lo Bukele, sin precedentes frente a la crisis narco. Y si miras hacia las potencias, el Senado de Estados Unidos está avanzando en leyes para restringir a Trump en sus facultades bélicas contra Irán. Para que no escale el conflicto en Medio Oriente. Exacto, intentan frenar una escalada. Y simultáneamente, en Brasil, el Supremo Tribunal revisa la legalidad de los indultos que rebajan las penas a los responsables del intento de golpe de 2022. Todo el mundo está en tensión permanente. Es un debate crucial sobre los límites para perdonar delitos contra la democracia. Queda en evidencia que estamos ante un momento donde todos los cimientos, tanto en lo económico acá en casa como en lo institucional afuera, están siendo sometidos a pruebas de resistencia extremas. Y el verdadero desafío para todos nosotros frente a esta avalancha de información es no paralizarse, ¿viste? No sucumbir. Sí, no apagar la radio y decir ya está. Claro, desde entender cómo el coeficiente de un subsidio en la Patagonia te altera la factura de gas a vos, hasta decodificar por qué el dragado del Paraná define el precio de los alimentos que compramos. Todo está conectado. La clave es identificar los mecanismos, separar el ruido político de los hechos materiales que reconfiguran nuestro día a día. El análisis profundo es, digamos, el único antídoto contra la desinformación. Es que ese enfoque analítico es fundamental. El portal Ahora Misiones nos propone hoy una frase de la escritora Nora Ephron que encuadra perfecto con esto. Ella dice, leer lo es todo. La lectura me hace sentir que he logrado algo, que he aprendido algo, que soy mejor persona. ¡Qué buena frase! Hermosa.
O sea, el acceso a los datos, desarmar cómo funciona un sistema de lemas o comprender por qué hay inflación, tiene que funcionar como una herramienta para mapear el terreno donde estamos parados Totalmente. y exigirle mejores respuestas a los dirigentes. Es vital mantener esa mirada crítica, no quedarse con la espuma de las redes. Como siempre les decimos, el análisis detallado de todas estas tramas está disponible. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Y a mí me queda flotando una pregunta central después de todo este recorrido. A ver. Si una decisión sobre una tarifa allá lejos o un pliego de licitación de un río altera de forma directa lo que a vos te cuesta prender la estufa o llenarle changuito, ¿en qué momento la macroeconomía dejó de ser un simple tablero de control lejano, aburrido, para convertirse en el arquitecto absoluto de todas nuestras rutinas? Una excelente pregunta para dejar pensando a la audiencia. Tal cual. Por ahora es momento de abrigarse bien, salir con cuidado por la niebla en la 12 y seguir de cerca todo este entorno. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.